Sí, vamos a hablar un poco de salud cardiovascular. Bueno, vamos a charlar un poquitito sobre lo que tiene que ver con la alimentación, pero vamos a hacer una pequeña introducción a ver a qué le Dale. tenemos que prestar atención, Bien. ¿sí? Muy bien, a lo que le vamos a tener que prestar atención y lo que vamos a conversar principalmente el día de hoy es sobre el colesterol. ¿Sí? Bien. Vieron que cuando vamos a hacernos un análisis de sangre, la médica en general nos pide colesterol total, colesterol HDL, Sí. LDL. Bueno, muy bien. Esos tipos de colesteroles, ¿sí? Son el HDL es el que nosotros, entre comillas, llamamos bueno, ¿sí? Porque es el que recolecta el colesterol y lo lleva para su degradación, Bien. ¿sí? Bien. En cambio, el colesterol LDL es el que hace el transporte hacia el otro lado. Y ese colesterol LDL es el que nosotros llamamos malo. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo aterogénico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que se adhiere a las paredes de las arterias y forma, ¿sí?, las placas de ateroma. Y esas placas de ateroma van disminuyendo la luz, ¿sí?, de nuestras arterias. Y principalmente afecta a las arterias del corazón, ¿sí?, que son arterias súper chiquititas. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, muy bien. ¿Cómo podemos prevenir de que este colesterol LDL esté aumentado en nuestro laboratorio? ¿Sí? O si ya lo tenemos aumentado, ¿cómo podemos hacer para disminuirlo? Bien. Entonces, a Muy tener bien. en cuenta esto, ¿sí? Sí, entonces, principalmente, ¿sí?, tenemos que prestar atención a las grasas animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el colesterol forma parte de las paredes de las células animales, no de las vegetales. Bien. ¿Sí? Entonces, principalmente las grasas animales. Entonces, Sí. si comemos alguna carne que sea carne magra, le retiramos Bien. la grasa de alrededor, ¿sí? Bien. Tanto carne de vaca como carne de cerdo o carne de pollo, le retiramos lo que es la piel, ¿sí? En el caso del muslo, ver si tiene un poquitito de grasa alrededor y también retirarlo para evitar, ¿sí?, Que se incorporar provoque- grasas, sobre todo saturadas, bien, bien. que aumentan el colesterol. Esto es lo que provoca entonces el colesterol. Vamos a entender. Principalmente, Bien. desde el punto de vista de la alimentación, ¿sí? Exacto. Supongo que con el cardiólogo habrán conversado el Exactamente. tema de la actividad física, Del bueno, estrés. el estrés, exactamente. Bien, bien. Desde la nutrición también, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta a la microbiota, ¿sí?, a la salud intestinal. También tener una salud intestinal afectada, por decirlo de alguna manera, eso también nos puede generar, ¿sí?, algún aumento del colesterol LDL. ¿Sí? Bien. Entonces Bien. también tenemos que trabajar la parte intestinal. Y por el otro lado, tenemos que aportar principalmente ácidos grasos omega 3. ¿Sí? ¿Dónde encontramos los ácidos grasos omega 3? Muy bien. Principalmente, ¿sí?, yo les dije que había que evitar las grasas animales. Bueno, Sí. tenemos que evitar las grasas animales menos las grasas del pescado. ¿Es el único, tiene comparativo con el tema del pollo, por ejemplo? ¿Es mejor el pescado? Es mejor el pescado por la calidad de grasas que nos está aportando. En este caso son ácidos grasos omega 3. Bien. ¿Sí? Principalmente los pescados chicos, como por ejemplo sardina, atún, ¿sí? Tienen un muy buen aporte de omega 3 y también al ser pescados chiquitos nos garantizamos de que sean libres de mercurio. ¿Sí? Claro. Si no, buscar pescados del Atlántico. Tiene que ver con también el tema de la profundidad. Cuanto más profundidad hay, mejores son en eso. Exactamente, mayor concentración de ácidos grasos omega 3 tienen. ¿Sí? Bien. Si no tenemos el hábito o no lo podemos incorporar al ácido graso omega 3, vienen suplementos, ¿sí?, de aceite de pescado. Pero bueno, eso siempre hagan la consulta con el nutricionista, con el médico, Sí. y que la suplementación sea personalizada. ¿Sí? Bien. Sí. Muy bien. Después, tenemos el ácido graso omega 3 de origen animal, ¿sí? La mayoría de los estudios están hechos con aceite de pescado. Es lo que más evidencia hay que genera un efecto benéfico en este caso, ¿sí? Pero también, ¿sí?, en el caso que charlamos la vez anterior, aquellas personas que son veganas o vegetarianas, que no consumen alimentos de origen animal o que no eligen el pescado porque no les gusta o por X razón, ¿sí?, podemos incorporar también el omega 3 a través de alimentos vegetales, ¿sí? Entonces, lo podemos encontrar, por ejemplo, en semillas,
¿sí? Semillas de chía, semillas de lino. Bien. ¿Sí? Con estas semillas podemos armar crackers, podemos enriquecer panes, podemos agregarla a leche vegetales, ¿sí? ¿Por qué digo leche vegetales y no digo leche de vaca? Por una cuestión de que la leche de vaca tiene grasas saturadas, ¿sí? Porque es también un alimento de origen animal y lo mismo con respecto al huevo. Claro. ¿Sí? Pero, a ver, si yo haría una comparativa, prefiero que por ahí prioricen el consumo de huevo y disminuyan más el consumo de carne roja. Una cuestión de gustos, pero bueno, Sí, eso también sí, está bien. lo personalizamos. Muy bien, después también lo podemos encontrar al omega 3 en frutos secos, ¿sí? Principalmente en la nuez, ¿sí? Este tipo de alimentos, si no los toleramos bien, se pueden activar, es decir, se remojan, y en el caso de que se quieran, después se vuelven a disecar en el horno. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las nueces? No recuerdo bien sus nombres, pero está la convencional, la que conocemos que parece un cerebro, sí. Y después está la otra. Bueno, la otra es la nuez de Brasil. Claro. Sí, la nuez de Brasil... En cuanto digo a lo alimenticio. Exactamente, la nuez de Brasil sí tiene obviamente también ácidos grasos omega 3, pero se utiliza principalmente como una excelente fuente de selenio. Ah, bien. Sí, entonces se diferencian desde el punto de vista nutricional también y la forma. Pero bueno, fíjate también la forma de cerebro que tiene la nuez y el aporte de ácido graso omega 3, ¿no? Claro. Que también eso ayuda, además de ayudar a la salud cardiovascular, ayuda también a la parte cerebral. Claro. Sí, porque también ahí tenemos arterias. Bien. Sí. Muy bien. Después, de origen también vegetal, bueno, hablamos de las semillas y hablamos principalmente de las nueces. Y bueno, con las nueces también aprovechar e incorporar frutos secos, ¿sí? En lo que porque no únicamente las nueces, el resto de los frutos secos también lo contienen, ¿sí? Principalmente la nuez es la que más contenido de omega 3 tiene. Bien, claro, después están las almendras, las castañas de cajú. Exactamente, que también tienen grasas súper saludables y se pueden incorporar. ¿El pistacho también es bueno en eso? ¿O sí, también. ¿O no tiene tanto aporte? No tiene tanto aporte como tiene la nuez, pero también es una buena fuente. Sí, bien. También si se quieren hacer untables o lo mismo para enriquecer panes o para incorporar en algún bowl con algún yogur natural, sí, se puede perfecto. Y anotando entonces, alimentación que hace bien ahí para el corazón, por salmón dijiste, trucha, todo lo que tiene que ver con pescado. Exactamente. Carnes magras. Todo lo que tiene que ver con pescados, principalmente bien. Carnes magras. Y también, sí, el aporte de fibra es muy importante. Que, a ver, si incorporamos nueces y semillas, incorporamos también fibra. Claro. Pero principalmente algo que venimos conversando, que yo soy muy pesada con eso, es el consumo de alimentos de origen vegetal, que contienen principalmente fibra, ¿sí? Todo lo que son verduras, frutas, sí. Sobre todo las legumbres. En el caso de comer cereales, como por ejemplo el arroz, elegir en algún arroz yamaní o algún arroz integral, ¿sí? Para aumentar el consumo de fibra. La recomendación es incorporar 5 gramos de fibra, ¿sí? Por día. Y eso más o menos lo cubrimos incorporando 5 porciones de alimentos vegetales en nuestras comidas. Bien, acá pregunta Noelia si las frutas y verduras que vienen congeladas en bolsa son buenas. Sí, porque en realidad el único conservante que tienen es el frío. Bien. Así que no es lo mismo que las que vienen enlatadas, por ejemplo. Exactamente, es distinta la conservación y las que vienen enlatadas, por ahí parte del contenido nutricional de los vegetales o de las frutas se va al líquido. Bueno. ¿Sí? Para tener en cuenta. Acá Sil pregunta, tengo la duda, dice la nutricionista, ¿el maní es un fruto seco? ¿Cómo se toma? ¿Como legumbre o como maní? No, como fruto seco, el maní es un fruto seco, ¿sí? Por ahí tiene un poquitito más de grasitas saturadas, ¿sí? Pero tiene buena calidad de grasa, ¿sí? Entonces el maní, principalmente yo les diría que sea sin sal. El que viene con cáscara, por ejemplo. El que viene con cáscara, que es el menos procesado de todos. Sí, después tenés el otro que es muy rico, pero es frito y salado, ¿no? Exactamente. Entonces ahí vamos a incorporar la fritura que nos aumenta el colesterol LDL, que decíamos colesterol malo. Y por el otro lado la sal, que tampoco va a colaborar a nuestra salud cardiovascular con el tema de la tensión arterial. Claro. María pregunta, ¿y la palta?
Bueno, la palta también es, mirá, se me había pasado como alimento Mirá. fuente de omega 3. También está espectacular para agregar a desayunos y aprovechar también ahí incorporar omega 3 a través de la palta y a través de las semillitas en un buen pan integral o en algún pan de legumbres. Es buena la palta, muy buena. Exactamente, unas rodajitas de palta con un poquito de aceite de oliva y le agregamos algunas semillitas, Sí. ¿sí? Ahí está buenísimo. Voy a hacer una salvedad, ¿sí? Para aprovechar los beneficios que nos aporta el ácido graso omega 3, ¿sí? Tenemos que tratar de disminuir sobre todo el ácido graso, el consumo de ácido graso omega 6. ¿Sí? Y eso lo tenemos principalmente en el aceite de girasol, que lo solemos utilizar Sí. mucho, Sí. ¿sí? O en el aceite de maíz. Entonces yo lo que les recomiendo principalmente es priorizar el uso de aceite de oliva extra virgen. Bien. ¿Sí? Prensado en frío para que sea lo menos procesado posible y nos aporta ácidos grasos omega 9. Entonces de esta manera se complementan y podemos aprovechar los efectos beneficiosos del omega 3. Muy Sí. bien, aclarada la salvedad. Voy a dar vuelta a la pregunta. Arrancaste explicando, y está muy bueno, qué es el colesterol y qué lo provoca y cómo hay que cuidarse. Ahora yo te digo, ¿qué no se tiene que comer cuando uno tiene colesterol alto? Bueno, principalmente sobre todo lo que hablamos del tema de las grasas animales, ¿sí? Y principalmente también los alimentos procesados. Ah, Fíjense que ahora bien. los alimentos vienen con el rotulado que dice excesos, entonces ahí fíjense también el contenido de grasas saturadas, ¿sí? Ah. Entonces tenemos que evitar las grasas saturadas. Porque la persona que sabe que tiene colesterol alto dice, bueno, ¿y yo cómo me cuido? ¿Qué no tengo que comer? Claro, Eso que estás exactamente, diciendo. Bien. alimentos procesados, ¿sí? Snacks que vienen también con muchísima sal, ¿sí? Principalmente, bueno, la manteca, ¿por qué? Porque la manteca es un alimento que se obtiene de la leche de vaca, ¿sí? Entonces ahí Y también después las tenemos grasas frituras en sí, saturadas. ¿no? Las frituras en sí, ¿sí? A ver, yo también con las frituras soy como un poco... A veces es mejor hacer una buena fritura, es decir, con una buena temperatura de aceite, que el alimento no me va a absorber tanto aceite, que lo sé por experiencia propia y por pacientes que a veces cuando cocinamos en el horno le agregamos un montón de aceite. Claro. Entonces, Sí, Lo absorbe. eso, pasa. y lo absorbe, exactamente, pasa, ¿sí? Entonces, por ahí lo que les recomiendo es usar, ¿vieron el spray? Sí, viene uno en spray también. En Sí. spray, bueno, pero en vez de comprarse y gastar en el spray y Sí. contaminar, agarrar un spray de esos de plástico, un Para splash, rociar, claro. tipo un splash, Sí. y ahí agregarle aceite de oliva y con eso rociar. Y después aprovechar, por ejemplo, si voy a hacer unas milanesas, aprovecho y le agrego mucho limón para que también el pan rallado se humecte y después con la misma cocción húmeda que se da en el horno, no nos queden secas. Oh, y dijo milanesa, Fer, a esta hora. Justo lo hice acordar de Justo. la milanesa. Tía Josefita, escuche, por favor. Queremos milanesas de carne el sábado. Buenas, chicos. Dice, consulta, che, la gente está, Sonia dice, ¿le pueden preguntar a la nutricionista si existe el colesterol nervioso? A ver, No lo había escuchado nunca. no, bueno, a ver, el estrés, ¿sí? Va a generar que la microbiota, que la salud intestinal se altere, Ajá. ¿sí? Entonces, ese aumento de la permeabilidad intestinal me va a generar una inflamación y eso va a hacer de que mi colesterol LDL aumente. Entonces, como todo está interconectado, mi salud cerebral con mi salud intestinal, mi salud Sí. intestinal con mi salud también cardiovascular, sí, puede ser de que cuando Sí. uno pase situaciones de estrés... Emociones, angustias. Exactamente. Sí, sí, Entonces sí. es un poco también lo que me comentaban que habló el cardiólogo, lo que ¿Es? tiene que ver con el manejo de las emociones y el estrés. Exacto, ¿Sí? existe entonces, ¿sí? Sí. Sí, totalmente. Claro, y además muchas veces tiene mucho que ver con la alimentación, el tema de que si uno anda en un día muy estresado o no te puede dar hambre directamente, o sea, o no comes o comes el doble de lo que comías. Exactamente. O Ansiedad. elegís alimentos que no Claro. están buenos. Sí. Claro. Sí, tal cual. Sí, eso pasa. Pasa porque angustia, esto y ansiedad también, Claro. bueno. Otra más, consulta, dice Silvana.
Para los triglicéridos altos, ¿qué es recomendable comer? Te preguntas. Bueno, sobre todo para los triglicéridos altos hay que evitar los azúcares y las harinas refinadas, ¿sí? Y todo aquel alimento procesado que las contenga. Justo el marido cocina, hace de todo. Bueno. Pero que se cuide, está Bueno, bien. claro, pero a ver, se pueden reemplazar ese tipo de Bien, harinas bien. por harinas, por la versión integral, por harinas de legumbres, por harinas de semillas. Bueno, ahora también aprovechen las redes sociales porque ahí tienen un montón de recetas donde pueden inspirarse Sí. y modificar el tipo de harinas que están consumiendo, ¿sí? Y el tema del azúcar, lo que ya hablamos, reemplazarlo, ir disminuyendo el umbral de dulce, es decir, ir acostumbrando al paladar a menos cantidad de dulce, por un lado, y después, en el caso de querer endulzar, utilizar stevia líquida o se puede hacer con las hojas de stevia, la stevia casera. Eso sería lo recomendable para gente que tiene triglicéridos altos. Exactamente, además de realizar actividad física e incorporar fibra, ¿sí? A través de frutas, verduras y legumbres. Lorena pregunta si la Y margarina es buena. A ver, yo no la consumiría por una cuestión de que es un alimento ultraprocesado. Claro. Y por la calidad de grasas también. ¿Y ¿sí? existe algún otro aceite, además del aceite de oliva, que sea bueno así también? Bueno, a ver, por ejemplo, el aceite de coco tiene, en su composición sí, tiene algunos ácidos grasos saturados, pero tiene o sea, cocina muy bien a alta temperatura, ¿sí? Entonces también puede ser, ¿sí? Bueno. O en el caso, bueno, de algún salteadito, utilizar principalmente el aceite de oliva. Genial. Bueno, ¿Sí? están copándose, muy bien respondiendo todo. Manden audios también, los escuchan, ¿eh? Chicos, Dale. buen día. Tengo una consulta para el nutricionista. Tengo un sobrino que tiene 10 años, es delgado y sus niveles de colesterol alto le dio demasiado. Igual su peso está bien. ¿Está asociado el colesterol alto al consumo excesivo de azúcar? Sí, claro, está asociado, sí, sobre todo porque los azúcares afectan nuestra salud intestinal y es un poco lo que explicaba anteriormente, Bien. sí. El intestino se hace más permeable, nuestro organismo se inflama, entonces ahí también estamos colaborando a que el colesterol LDL aumente. Bien, ahí está Andrea que te hacía esa pregunta. Sonia que dice, para la resistencia a la insulina, ¿qué no se debe comer? Bueno, para la resistencia a la insulina, sí, tenemos que tratar de mejorar nuestros hábitos, sí, y lo que no se debe comer son azúcares y harinas refinadas. También. Sí, mirá. un poco lo que hablábamos con los triglicéridos. Sí, principalmente eso y incorporar fibra en la alimentación. Bueno, acá la gente sigue opinando, dice, escuchando, buena la entrevista, muy buena, dice, yo como de todo, pero también tomo vitaminas, tengo que tener un periodo de descanso para tomarlas y muy poca fritura, escuchando. Dice. Perfecto, sí, sí, está perfecto y a ver, siempre uno trata de cubrir todos los nutrientes a través de la alimentación, pero bueno, sabemos que los tiempos y el ritmo de vida Sí. actuales muchas veces no lo permiten y en ese caso, además de basarnos en un laboratorio, se realiza una suplementación personalizada, ¿sí? Entonces en ese caso está perfecto. Bueno, hasta acá llegamos porque hemos aprovechado el Buenísimo, tiempo. sí. Mirá qué cantidad de consultas. Vamos a dejar para la próxima, como siempre, y también ustedes saben que a la nutricionista, a Cecilia Casanova, ¿a dónde te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en el Centro de Salud Integral Fundación Gen, que queda en Sarmiento y Moreno, Sarmiento 1908, y me pueden escribir para pedir un turno al 2984-742245 y también me pueden escribir a través de las redes, que es el Instagram @nutrice. Bueno, ahí está, el que quiera el contacto nos lo pide como hacemos con los diferentes auspiciantes también de la mañana. Y trabajás con obras sociales, Cecilia. Sí, sí, estoy trabajando con obras sociales, así que para que pueda acceder mayor cantidad de gente al tratamiento y los espero para mejorar su microbiota intestinal. ¿Cómo hemos aprendido hoy, Fer, con la nutricionista, con el cardiólogo? Impecable. Impecable. Una semana de salud, Sí. un día saludable. Un día saludable. Gracias, Cecilia. Va a ser hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más Caos en la Mañana.